la tarde del 28 de julio de 1402. En algún lugar de las polvorientas llanuras cerca de Ankara, 5.000 caballeros serbios con armadura de placas negras están aplastando las líneas mongolas por tercera vez hoy. Y su comandante, Stefan Lazarevich, se vuelve hacia una pequeña colina donde se encuentra el sultán otomano. Bayaceto se encuentra con sus últimos miles de hombres. Stefan le grita: «Mi señor, aún podemos escapar. Ven conmigo ahora». Pero Bayezid, ensangrentado y desafiante, responde a gritos: «Soy Yildirim, el rayo. No corro». A su alrededor, el campo de batalla es una auténtica carnicería. Decenas de miles de cadáveres, miles de soldados otomanos desertando, tropas tártaras que acaban de cambiar de bando y más de 100.000 guerreros mongoles se ciernen sobre ellos como una soga que se aprieta. ¿Cómo se derrumbó el imperio más poderoso del mundo islámico en tan solo unas horas? Para entender este desastre, necesitamos retroceder un poco y hablar de Sultán Bayaceto, y también conocido como el Rayo. Este personaje alcanzó la cima de su poder en 1402. Apenas 6 años antes, había aplastado a un enorme ejército cruzado de más de 100.000 hombres en Nicópolis, que era básicamente el equivalente medieval a anunciar a Europa: «Soy el nuevo jefe aquí». Controlaba todo, desde el río Danubio hasta el Éufrates. Y estaba literalmente en pleno asedio de Constantinopla cuando comienza nuestra historia. Este era el sueño: tomar la última gran fortaleza cristiana. Bayaceto era agresivo, impaciente y estaba absolutamente convencido de su propia invencibilidad. Pero había un problema gestándose en el este, y su nombre era No los voy a aburrir con una biografía completa, porque si ven este canal, ya saben de los mongoles. Pero lo que necesitan saber sobre Tamerlán es que tenía 66 años y acababa de crear pirámides de cráneos humanos en Delhi, Bagdad y Damasco. Había asesinado a cientos de miles de personas y se consideraba el heredero legítimo de Gengis Khan legado. Y Timur tenía una filosofía que vale la pena recordar: el mundo no es lo suficientemente grande como para tener 2 reyes. ¿Qué desencadenó entonces este enfrentamiento? Bueno, en 1400, Bayaceto tomó lo que yo llamaría una decisión catastróficamente estúpida. Exigió tributo a un pequeño emirato que había jurado lealtad a Tamerlán. Tamerlán lo tomó como un insulto personal, y ambos hombres comenzaron a intercambiar cartas que, sinceramente, parecían una disputa medieval de Twitter. Las cartas de Tamerlán eran absolutamente feroces. Le escribió a Bayaceto: «Créeme, no eres más que un maricón. No intentes luchar contra los elefantes, porque te aplastarán bajo sus pies. ¿Acaso un príncipe mezquino como tú debería contender con nosotros?». Un turcomano nunca hablaba con criterio. Básicamente, llamaba a Bayaceto un falso turco culturalmente contaminado, que había perdido su honor nómada al congraciarse con las civilizaciones persa y bizantina. Y aquí es donde la personalidad de Bayezid se vuelve crucial. Toda la identidad de este hombre se basaba en no ceder jamás, en no mostrar debilidad. Su apodo, Yildirim, provenía de la rapidez con la que movía sus ejércitos, como un rayo. Así que, cuando un anciano de Asia Central lo llama hormiga, ¿qué creen que hará? Demostrará que se equivoca, al diablo con las consecuencias. Y ese ego, eso era precisamente con lo que Timur contaba. Porque aquí está la cuestión con Tamerlán. Era un genio táctico que llevaba 40 años ganando batallas. En 1402, mientras Bayaceto asediaba Constantinopla por el oeste, Tamerlán apareció repentinamente en Anatolia Oriental y capturó la ciudad otomana de Sivas. Bayaceto, fiel a su apodo, rompe inmediatamente el asedio de Constantinopla y envía a su ejército hacia el este para hacer frente a esta amenaza. Pero aquí es donde la cosa se pone brillante.
Mientras Bayezid marcha hacia el este, Timur cambia repentinamente de dirección. Gira hacia el oeste, rodeando al ejército otomano, destruyendo todo a su paso. Ciudades, cosechas, robando caballos, masacrando civiles. Es una campaña de tierra arrasada. Y para cuando Bayezid se da cuenta de lo que está sucediendo, Timur está sitiando Ankara, una de las ciudades de mayor importancia estratégica de Anatolia. Ahora, Bayaceto no tiene otra opción. Tiene que dar la vuelta a su exhausto ejército y marchar de vuelta para salvar Ankara. Y aquí es donde debo detenerme y decir que sus generales le rogaban que no lo hiciera. Le dijeron: «Mira, nuestros hombres llevan 8 días marchando bajo el brutal calor del verano. No tenemos agua ni descanso, y nuestras líneas de suministro están al límite. Por favor, retirámonos a las montañas, que nos persiga bajo nuestras condiciones». ¿Y saben lo que dijo Bayezid? «Soy el rayo. Lo aplastaré en campo abierto». Si creen que esto es una pésima idea, denle me gusta a este video, porque tienen toda la razón. Cuando los dos ejércitos finalmente se enfrentaron en las llanuras de Chubuk el 28 de julio, las cifras eran asombrosas. Timur contaba con unos 140.000 hombres, en su mayoría arqueros de caballería, además de 32 elefantes de guerra que, si nunca has visto uno, son básicamente tanques prehistóricos que aterrorizan tanto a caballos como a soldados de infantería. Bayaceto contaba con unos 85.000 soldados, incluyendo a su élite. Genízaros con 1.000 soldados de caballería pesada, serbios al mando de Stefan Lazarevich y, lo que es más importante, unos 21.000 tártaros recientemente conquistados, cuya lealtad era, en el mejor de los casos, cuestionable. Pero el arma real que Timur desplegó no era visible en el campo de batalla. Antes incluso de que comenzara el combate, había desviado la Chubuk Arroyo, la única fuente de agua dulce de la zona, en un embalse dentro de su propio perímetro defensivo. Todas las demás fuentes de agua cercanas habían sido envenenadas o bloqueadas deliberadamente. Esto significaba que el ejército de Bayaceto, ya exhausto y deshidratado por su forzado marzo, tendríamos que luchar todo el día en el calor del verano sin agua. Piénsalo un segundo. Eres un soldado. Llevas más de una semana marchando. Ya tienes sed. Y ahora te ordenan librar una batalla masiva sin acceso a agua. Tienes la boca seca, ves borroso, y sabes que el enemigo tiene toda el agua que necesita. ¿Cuán motivado estás para morir por tu sultán? Se aclara la garganta. El sol salió sobre el Chubuk Plano el 28 de julio de 1402. Y lo que recibieron ambos ejércitos fue un espectáculo que debió ser absolutamente aterrador. A un lado estaban los otomanos de Bayaceto dispuestos en su formación tradicional. El propio sultán comandaba el centro con sus 10.000 genízaros. Estos eran los soldados esclavos de élite, fanáticamente leales, la infantería mejor entrenada del mundo en aquel entonces. Su hijo, Suleimán, la élite de la caballería otomana, sostenía el flanco izquierdo. Y a la derecha, Stefan Lazarevich situaba a sus 5.000 caballeros serbios, cuyas armaduras negras brillaban a la luz del amanecer como un muro de hierro en movimiento. Frente a ellos, Timur había establecido una posición defensiva que era prácticamente una obra maestra de la guerra medieval. Su centro estaba anclado por esos 32 elefantes de guerra, ataviados con armaduras y portando arqueros y torres a cuestas. Sus flancos estaban compuestos por oleadas tras oleadas de arqueros montados, el arma tradicional mongol que había conquistado la mitad del mundo conocido. Y detrás, mantenía 30 regimientos de tropas de élite en reserva, frescos y listos para explotar cualquier avance. La batalla comenzó con los otomanos haciendo exactamente lo que Tamerlán esperaba. Atacaron.
Bayaceto ordenó un asalto frontal masivo, y miles de infantes otomanos avanzaron por la llanura polvorienta, con sus gritos de guerra resonando en el campo de batalla. Pero antes de que pudieran siquiera acortar la distancia, el cielo se oscureció. Y quiero decir, literalmente, miles y miles de flechas lanzadas simultáneamente por los arqueros de Tamerlán crearon una nube negra que ocultó el sol durante unos segundos. Cuando cayeron esas flechas, fue como una granizada mortal. Cientos de soldados otomanos cayeron. Sus escudos y armaduras les proporcionaban cierta protección, pero no la suficiente contra tal volumen de fuego. Los elefantes comenzaron su avance, barritando y rugiendo. Y debes entender que, si nunca te has enfrentado a un elefante de guerra, el impacto psicológico es devastador. Los caballos entran en pánico, los hombres se paralizan y de repente, tu formación disciplinada se convierte en caos. Pero los otomanos seguían avanzando. Los genízaros, para su mérito, mantuvieron la disciplina y llegaron a las líneas mongolas. El combate cuerpo a cuerpo estalló por todo el centro. Espadas chocando contra espadas, hombres gritando, muriendo. La brutalidad caótica de la guerra medieval. Por un instante, pareció que los otomanos podrían abrirse paso. Los genízaros avanzaban paso a paso, sangrientos. Y Va debió pensar: sí, esto es todo, vamos a ganar. Pero las batallas no se ganan en el centro, se ganan en los flancos. Y ahí fue donde todo empezó a ir terrible y catastróficamente mal. Aproximadamente 2 horas después del comienzo del combate, el ala izquierda de Timur, comandada por su hijo Shah Rukh, lanzó un asalto masivo contra el flanco derecho otomano. Aquí es donde los anatolios, Beylik, se posicionaron. Ya sabes, los pequeños principados turcos que Bayaceto había conquistado durante la última década y obligado a proporcionar tropas. Estos tipos nunca habían querido formar parte del Imperio Otomano. Para empezar, habían sido gobernantes independientes, y Bayaceto básicamente apareció y les dijo: únanse a mí o mueran. Así que, al ver el ejército de Tamerlán, este legendario conquistador que prometía restaurar su independencia, algo cambió. Primero, algunas unidades dudaron. Luego, algunas comenzaron a retroceder. Y entonces, como fichas de dominó cayendo, regimientos enteros simplemente se dieron la vuelta y se unieron al bando de Tamerlán. Hablamos de miles de soldados cambiando de bando simultáneamente en medio de la batalla. Pero el verdadero desastre vino de los tártaros. ¿Recuerdan a esos 21,000 jinetes tártaros que Bayaceto había conquistado recientemente? Aquellos que llevaban meses sin cobrar. Timur había enviado agentes a sus campamentos la noche anterior, prometiéndoles salarios atrasados y una parte del botín cuando saquearan las ciudades otomanas. Y estos agentes les hicieron una pregunta sencilla: ¿por qué mueren por un sultán que ni siquiera les paga? Cuando los tártaros desertaron, el flanco izquierdo otomano simplemente dejó de existir. 18,000 hombres de caballería se convirtieron instantáneamente en el enemigo. La posición de Suleimán se derrumbó. Sus tropas estaban siendo atacadas de frente y ahora de costado por sus antiguos aliados. Y Septulapi, disciplina se quebró. Los hombres comenzaron a correr, y la formación otomana, cuidadosamente planificada, se convirtió en una zona de desastre. El ejército de Bayaceto acababa de pasar de 85,000 hombres a quizás 40,000 efectivos en tan solo 30 minutos. Si disfrutas de este análisis de uno de los fracasos militares más catastróficos de la historia, no olvides darle a me gusta. Pero aquí es donde la historia da un giro hacia lo legendario. Mientras el resto del ejército otomano se desmoronaba, Stefan Lazarevich y sus caballeros serbios
ofrecían una actuación absolutamente heroica. Estos hombres eran diferentes a todos los demás en ese campo de batalla. Llevaban armadura de placas completa. Hablamos de acero de pies a cabeza que pesaba alrededor de 60 libras. Las flechas mongolas que devastaban a la infantería otomana rebotaban en ellos como la lluvia que golpea un techo. Stefan analizó la situación y tomó una decisión. Si iban a morir hoy, morirían como guerreros. Formó a sus caballeros en cuña, la clásica forma de carga de caballería, y los dirigió directamente al centro mongol. Entonces dio la orden, y 5.000 caballeros acorazados, montados en caballos acorazados, comenzaron a acelerar. El sonido por sí solo debió ser increíble. Miles de cascos golpeando la tierra, armaduras resonando, el suelo literalmente temblando mientras este muro de metal ganaba velocidad. Los arqueros a caballo mongoles intentaron frenarlos con flechas, pero la armadura era demasiado buena. Algunos caballos cayeron, algunos caballeros se desplomaron, pero la cuña mantuvo su formación y se estrelló contra las líneas mongolas, como un ariete contra una puerta de madera. Se abrieron paso. Stefan y sus caballeros se abrieron paso a través del centro mongol, dieron media vuelta y regresaron. No fue solo una carga. Fue una declaración. Lo hicieron 3 veces. En 3 ocasiones distintas, Stefan reunió a sus hombres, reorganizó la cuña y aplastó las líneas mongolas. Allí, el propio Timur se dirigió, según se dice, a sus oficiales y les dijo algo que la historia ha preservado. Estos hombres luchan como leones. Tras cada carga, Stefan se abría paso hasta donde Bayezid se resistía con los genízaros restantes. Y cada vez, cubierto de sangre y exhausto, Stefan le rogaba a su sultán: «Mi señor, por favor, puedo abrir una brecha. Podemos escapar, podemos ponerlo a salvo». Y cada vez, Bayezid se negaba. Un sultán no huye. Luchamos aquí, vencemos aquí, o morimos aquí. A media tarde, la situación se había vuelto desesperada. Lo que quedaba del ejército otomano, quizás unos 15.000 hombres en ese momento, había sido empujado hacia una pequeña colina a las afueras. Ankara estaban rodeados por más de 100.000 guerreros mongoles, sin agua, sin provisiones y sin posibilidad de refuerzos. Los genízaros formaron círculos cerrados alrededor, Bayaceto, sus escudos unidos, creando un muro de determinación humana. Stefan se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Pudo ver al príncipe Suleimán, el hijo de Bayaceto, en medio del caos. Podía ver el tesoro otomano, que había sido arrastrado al campo de batalla y ahora corría peligro de ser capturado. Si tanto el príncipe como el oro caían en manos mongoles, el imperio otomano estaría definitivamente acabado. No habría recuperación, ni futuro, nada. Así que Esteban tomó su decisión. Con lágrimas en los ojos, reunió a sus caballeros supervivientes, quizá unos 2.000 aún con vida, y les anunció que se estaban escapando. Se aclara la garganta. No para salvarse, sino para salvar el futuro. Se formaron una última vez, cargaron contra las líneas mongolas con Solimán y los carros del tesoro, y de alguna manera, increíblemente, lograron escapar. Lucharían por Anatolia durante días, llegando finalmente a Constantinopla con un joven príncipe y suficiente oro para reconstruir. Pero Bayaceto se quedó. Y la esposa de Bayezid, Olivera, hermana de Stefan, decidió quedarse con su esposo en lugar de huir con su hermano. Ese detalle me conmueve cada vez. Sabía lo que se avecinaba, sabía que todos morirían o algo peor, y aún así se quedó. La última resistencia del sultán Bayezid duró hasta el anochecer. Hora tras hora, los mongoles presionaban por todos lados, y hora tras hora, los genízaros los contenían.
Los cadáveres se amontonaban alrededor de aquella colina tan alta que los mongoles tuvieron que literalmente trepar sobre sus propios muertos para seguir atacando. El propio Bayaceto, de 55 años y exhausto, tomó un hacha y luchó en primera línea como un soldado raso. Este era el hombre que había humillado a los ejércitos combinados de Europa en Nicópolis. Este era el sultán que había doblegado al imperio bizantino. Y ahora se encontraba en su última batalla en una polvorienta colina del centro de Anatolia. Al caer la noche, Bayaceto intentó una última apuesta desesperada. Reunió a los pocos cientos de genízaros que aún podían luchar e intentó una fuga a caballo. Intentarían atravesar las líneas mongolas y escapar al amparo de la oscuridad. Durante unos minutos, pareció que podría funcionar. Salieron del cerco, dispersando a las sorprendidas tropas mongolas, y cabalgaron a toda velocidad hacia el línea de árboles. Y entonces, el caballo de Bayezid fue alcanzado. Una flecha lo hirió en el cuello y cayó con fuerza, derribando al sultán. Antes de que sus guardias pudieran alcanzarlo, los guerreros mongoles invadieron su posición. Hubo una breve y brutal pelea, y luego todo terminó. Por primera y única vez en la historia otomana, un sultán reinante fue capturado vivo por un enemigo. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. 40.000 soldados otomanos yacían muertos en aquella llanura ensangrentada. El peor desastre militar de su historia. Las fuerzas de Tamerlán arrasaron Anatolia Occidental como una plaga, saqueando la capital otomana de Bolsay, destruyendo todo a su paso. Cada principado que Bayaceto había pasado años conquistando, declaró repentinamente la independencia. El emperador bizantino, que había estado a punto de perder Constantinopla, recibió repentinamente un indulto. Y aquí hay un detalle impactante. El propio Timur perdió 40.000 hombres en esta batalla, la mayor cantidad de bajas que jamás había sufrido en combate en sus 40 años de carrera. Esto no fue una victoria, fue una destrucción mutua a escala apocalíptica. Pero el verdadero misterio, la parte sobre la que los historiadores todavía discuten 6 siglos después, es qué pasó con Bayaceto durante sus 7 meses de cautiverio. La versión europea de la historia es absolutamente brutal. Lo mantuvieron en una jaula de oro como a un animal. Lo usaron como escabel cuando Timur montó a caballo. Lo alimentaron con sobras debajo de la mesa y lo obligaron a observar a su esposa. Olivera de Espina fue humillado en los banquetes. Cristóbal Marlowe convirtió esto en una obra famosa en 1587, y esa es la versión que la mayoría de la gente en Occidente aprendió. Pero las fuentes otomanas cuentan una historia diferente. Afirman que Bayaceto se suicidó golpeándose la cabeza contra los barrotes de su jaula o tomando veneno de un anillo oculto. Mientras tanto, los viajeros españoles que visitaron la corte de Tamerlán durante este periodo, como Ruy González de Clavijo, dicen que nunca vieron ninguna jaula. Informaron que Bayezid fue tratado con respeto, que le dieron su propia tienda de campaña y que Timur pareció realmente afectado cuando murió. ¿Qué ocurrió realmente? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Bayaceto murió en marzo de 1403 y que su cuerpo fue finalmente devuelto a Bursa para su entierro. La batalla de Ankara desencadenó lo que los historiadores llaman el interregno otomano. Una guerra civil de 11 años entre los 4 hijos supervivientes de Bayaceto Solimán, Isa, Mehmed y Musa destrozaron y lo que quedaba del imperio, luchando entre sí por el trono mientras las potencias vecinas desmenuzaban los restos. Fue brutal, fue sangriento, y parecía que el imperio otomano estaba acabado. Excepto que no lo fue. Mehmed y finalmente ganaron la guerra civil en 1413,
y comenzaron el lento y doloroso proceso de reconstrucción. Y aquí está el giro que hace que toda esta historia sea tan fascinante. Tan solo 50 años después, en 1453, los otomanos conquistaron Constantinopla, la misma ciudad que Bayaceto intentaba capturar cuando comenzó este desastre. Se convirtieron en uno de los imperios más poderosos de la historia mundial, que perduró hasta 1922. Mientras tanto, Tamerlán murió en 1405 mientras se preparaba para invadir China, y su imperio se derrumbó casi de inmediato. Sus descendientes no pudieron mantenerlo unido. Y en una generación, Timúrida el imperio era solo un recuerdo. Entonces, ¿quién conquistó realmente Ankara? El hombre que triunfó en el campo de batalla, pero cuyo imperio pereció con él. O el hombre que lo perdió todo, pero cuya dinastía cambió el mundo.